si todavía en épocas recientes vivimos el sesgo mediático cuando no estaba la parte digital y realmente, como yo siempre lo digo en las ponencias, vivimos décadas donde nuestra fuente de información era un noticiero de la mañana, un noticiero de la noche, los periódicos y la radio, ¿no? O sea, no había mucho. Y estoy hablando más en época reciente. Vienen las redes y sí, claro que cambian completamente la dinámica y la historia. Y eso nos genera una gran conciencia. Ya llegaremos a ese punto. Pero tiene mucha razón. Entonces, no tenían la información y era hasta mucho más. Yo creo que si eso hubiese pasado en una época más reciente, los estudiantes de todo el país se hubieran organizado y hubiera sido un movimiento muchísimo más todavía robusto, pero como usted dice, como no había esa fluidez de la información, pues a lo mejor eso también detuvo que creciera más. Sí, porque llegaba, pues, vamos a decir, hasta un día después y en el momento en que nos trasladábamos a un municipio que no están ahí a la vuelta de la esquina y todo eso. Bueno, entonces todos esos momentos pues eran muy, muy enriquecedores porque también reforzaban las convicciones, porque cuando uno llega a un municipio en el que todavía no tienen ni los servicios más elementales, entonces eso también dice, bueno, pues sí tienen razón en estar protestando, en que no tenían acceso a la educación, también eso era algo pues muy lamentable, ¿no? Que a veces hasta a propósito, ¿no? Porque con el fin realmente de mantener en la ignorancia para que la gente pudiera estar controlada. Exactamente. Y ese es el origen donde entonces empiezan los movimientos y es cuando mi hermano pues lo tiene que irse de la casa un 25 de noviembre de 1973 porque salió de la casa a comprar algo y le dijo a mi madre y a mí, nos dijo al rato regreso, y no regresó y llega la policía a medianoche y dicen que tienen detenido a mi hermano, cosa que era falsa, era para llevarse a mis papás. Entran con lujo de fuerza a la casa y empiezan a saquear lo que encontraban. Querían encontrar armas, no sé qué querían encontrar. Como pretexto. Sí, como un pretexto. Y a raíz de esa fecha, pues mi hermano tiene que vivir en la clandestinidad y cuando lo andan buscando, pues se cometían todo tipo de atropellos. A mi padre lo van y lo sacan de su consultorio porque hubo un asalto y de todo decían que era mi hermano. Sí, que él y su grupo. Entonces sacan a papá, estaba consultando, se lo llevan a los separos de la policía judicial, lo torturan porque querían que le dijeran dónde estaba mi hermano, le fracturan una vértebra, tuvo que estar encamado 3 meses y a raíz de eso, porque él cuando sale lo pudimos sacar gracias a un paciente de él que era actuario. ¿Eso también fue en el 68? No, eso fue en 1974, en el 74. En abril del 74, el actuario dijo, ¿cómo que no lo hayan? Porque nos lo negaban en todas partes. Dijo, voy a entrar, pero iba preparado con un amparo, y iba la prensa, se quedó afuera, y él entró como que iba a otra diligencia, y le toca la buena suerte de que ve que llevaban arrastrando a mi papá. Y dijo, ahí está el doctor Piedra, ese es mi médico, yo lo conozco. Y entonces ya entra la prensa y entonces él declara y dice que pues cómo fue torturado. Pues a raíz de eso, porque él se atreve a denunciar al gobernador, el gobernador dice que no es cierto, que mi padre se golpeó solo. No, una cosa... Un abuso a más no poder. Sí, es toda, por eso una historia muy larga que estoy tratando de decir. No, pero está muy, verdaderamente entre impactante, interesante, y también eso da pie a entender por qué está usted aquí. Mucho. Claro. Y entender por qué luego todos los milagritos se los colgaban a mi hermano. Todo lo que pasaba. Todo lo que pasaba. Y una hazaña.
nunca hemos negado que él haya pertenecido a algún grupo, haya participado, pero lo que sí nos indigna es las injusticias de haberlo desaparecido, de que si era culpable, como ellos decían, haberlo presentado ante una autoridad, juzgarlo y que cumpliera la condena a que fuera acreedor, pero nunca se hizo eso. Al contrario, cuando lo pescan ya en 1975, que lo detiene Juventino Romero, que era uno de los policías, al mando de Carlos Solana Macías, que era el jefe de la Policía Judicial, y varios agentes de la Dirección Federal de Seguridad, y se lo entregan a Nazararo en un rancho, que eso también nadie lo dice, sí, porque luego de un empresario de allá de Nuevo León, donde eran llevados muchos de los que eran capturados. Los empresarios prestaban sus ranchos. Como en contubernio. Sí, prestaban sus ranchos, prestaban sus aviones para transportarlos, cosas tremendas. Entonces, o sea, ¿cómo si hay pruebas de que son culpables, pues preséntenlos, ¿no? ¿Y de ahí nunca apareció? Y desde el 18 de abril de 1975, que lo capturaron en unas calles de Nuevo León, mi hermano está desaparecido. Está desaparecido, y ahí es donde empieza esta lucha de mi madre por todo este laberinto de corrupción, de impunidad que existía en este país. Tortura, abuso, secuestro. Sí, pues sí, y que no nos cuentan, porque a mi padre pues lo torturaron, lo trataban, se lo fracturaron porque intentaban que dijera dónde estaba mi hermano. Como el tehuacanazo de esos tiempos, ¿no? Lo metían en un tambo, sí. No, era una para cosa. Para ahogarlo, para provocarle asfixia y que con la desesperación él dijera. Y como nunca dijo, no sé. Y les dijo, y si supiera, no les diría, porque si esto me están haciendo a mí, que no le harían a mi hijo. Y el actuario realmente fue el que en ese momento lo sacó, y ya se hizo público y salió en primeras planas al otro día. Sí, ya era escándalo nacional. Sí, y eso fue algo que después nos enteramos que a muchas otras familias ya les habían hecho eso, pero por miedo, por otras circunstancias que no se habían atrevido a. Y de ahí su mamá empieza con una lucha. A raíz del 75, eso ya en el 75, ya cuando desaparecen a mi hermano, es cuando empieza la lucha que nosotros creíamos que, pues, yendo a las instancias de la Policía Judicial, la Procuraduría, la pensando Fiscalía, en la justicia, ¿no? Y no, nada, todo el mundo negaba, y eso es la desaparición, o sea, llevarse a alguien, y no volver a saber de él, y que las autoridades nieguen que. Hasta el día de hoy. Bueno, en lo largo de esos años, claro que recabamos testimonios, supimos que se lo habían llevado al campo militar número 1, se encontraron un registro, no con el nombre, pero sí con la foto, en fin, varias cosas, que eso fue la lucha de mi madre y de las compañeras del Comité Eureka, al que ella fundó, que era un comité de presos perseguidos, exiliados y desaparecidos de México. Así se llamaba. Rosario Piedra Garza, ¿verdad? No, ella, Rosario Ibarra de Piedra. Ibarra de Piedra. Ajá. Y de soltera era. Mi madre, su nombre de soltera era Rosario Ibarra de la Garza. De la Garza. Sí, de la Garza. Como es de allá Así es, de allá de Nuevo León. Sí, ella nació en Saltillo, Coahuila, pero vivió la mayor parte de su vida en Monterrey.